Bienvenido al podcast de Centrum PUC, Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Centrum PUC Liderazgo, donde encontrarás herramientas de crecimiento personal y profesional, enfocadas en transformar personas en agentes de cambio con principios éticos, responsables, humanistas y con impacto positivo en la sociedad. Comencemos. Hola, gracias por brindarme tu tiempo, por darme estos valiosos minutos para comentar temas relacionados con el liderazgo y la persuasión. La persuasión, ese concepto que hemos descrito como una moneda de tres caras: credibilidad, razón y emoción. Me gustaría en esta oportunidad comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿No crees que en las actuales circunstancias tan difíciles sería conveniente desarrollar un tipo de liderazgo que asegure una mayor lealtad en tu equipo, mayor confianza entre tú y ellos, y que a la vez permita aliviar en algo la angustia, la depresión que pueden estar sintiendo? Desarrollar un poquito más su bienestar, su felicidad, y que de esa manera tu liderazgo sea más competente. Mira, todos sabemos los efectos físicos que está dejando esta pandemia. Se pueden ver muertes, secuelas, etc. Pero muchos de sus efectos, aun cuando uno no se haya contagiado, son mentales y saltan a la vista. Hay muchas estadísticas que en general indican que los niveles de depresión y angustia, que antes se presentaban en 1 de cada 10 personas, hoy en día se presentan en 1 de cada 4. Entonces, necesitamos acentuar en nuestro liderazgo una característica, un estilo especial, porque el liderazgo va a ser siempre el mismo. Puede definirse, por ejemplo, como influencia relacional espontánea entre líderes y liderados que pretenden lograr cambios reales que reflejan propósitos mutuos, transparentes y morales. Eso no va a cambiar. Lo que cambia sí son ciertas características que le damos a ese liderazgo. ¿Cuál es esa característica que en las actuales circunstancias necesitamos acentuar? Tú dirás, la empatía. Ya tenemos la empatía, pero la empatía no es suficiente, porque la empatía, siendo la comprensión de las emociones del otro, puede quedar ahí. Es un concepto un poco estático. Los investigadores nos dicen que el paso siguiente a la empatía se llama compasión. Lo que necesitamos entonces es no solamente un liderazgo que sea empático, sino un liderazgo que sea compasivo. Pero que la palabra compasión no te lleve a engaño. No es lo mismo que conmiseración, no es simplemente ser altruista, caritativo, que ya es bueno, definitivamente. Pero la compasión debe entenderse como que, habiendo comprendido el estado emocional de la persona a través de la empatía, yo trato de hacer algo por mejorar ese estado. Paso a la acción. La compasión entonces tiene 3 pilares: la comprensión racional y el entendimiento afectivo que nos los da la empatía, pero una conexión motivacional que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo puedo beneficiar a esta persona en las actuales circunstancias? ¿Cómo puedo ayudarle a superar esta situación de angustia y depresión, aunque sea un poquito? ¿Cómo puedo contribuir a ese bienestar? Entonces, la compasión es la empatía en acción, buscando mejorar el bienestar, la felicidad, el estado emocional de la otra persona. Esto implica que cada vez que me encuentre con alguien, lo primero que debo hacer es preguntarme cómo está esta persona, cómo se encuentra y cómo puedo beneficiarla con lo que esté a mi alcance. Preguntarme, inclusive preguntarle a cada uno de los miembros de mi equipo, ¿no? ¿Cómo estás? Conversar con ellos, y no de trabajo, sino de las circunstancias, de las situaciones más personales. Expresarles que nosotros también tenemos esas angustias, esos niveles emocionales que son distintos a los habituales, que todos estamos preocupados, que no sienta que es la única persona que está viviendo la situación. Decirle, si es posible, ¿por qué no te tomas una hora o la mañana libre? O mira, yo tengo información que te puede ayudar en ese problema que tienes ahora. O podemos contactar a tal persona que puede darnos una cierta solución, ¿no? O simplemente escucharla, simplemente sonreírle. Algo que permita que esa persona sienta que no está sola, que está siendo apoyada. Esto lógicamente va a variar muchas veces de acuerdo a cómo las circunstancias lo permitan. Algunas veces permitirá apretarle la mano, darle una palmada en el hombro, si es que se puede, evidentemente. Y no solamente con el equipo con el que trabajas. En la calle misma, podemos ser compasivos con cualquier persona. A alguien regalarle unas monedas para que le pueda servir y tomarse un café,
un paquete de galletas, 1 kilo de fideos, lo que sea, hasta una simple sonrisa. Otras veces puede ser una acción más intensa, como defender a los que están en situación de abuso, ofrecernos como voluntario para ciertas tareas sociales de apoyo a los demás, aunque lógicamente siendo siempre cautos con las palabras, respetando la privacidad, no siendo invasivos y velando por nuestra propia seguridad. Bien, la compasión. Entonces, volvamos a nuestro equipo. Deberíamos, en resumen, escucharlos, comprenderlos, apoyarlos, defenderlos, ayudarlos. Estos son los elementos de la compasión. Hay algunos ejemplos paradigmáticos, por decir, ¿no? Por ejemplo, nos cuentan el de John Chambers, que fue gerente general de Cisco, esa gran corporación de telecomunicaciones, que mandó a hacer un aplicativo que le permitía en menos de 48 horas saber si alguno entre sus miles de empleados ha sufrido un accidente o tiene un problema grave. Para de inmediato, él personalmente comunicarse a través de una carta o llamarlo y ofrecerle ayuda, reconocer el problema en el que estaba y ver de qué manera podía aliviarle la situación. Esto generó un gran clima de confianza porque comienza a ser imitado también por los otros niveles gerenciales, ¿no? Otro caso es el de Bob Chapman, que en plena crisis económica, en lugar de pensar en cuántas personas despedir para ahorrarse esos $10 millones que necesitaba de ahorro en la planilla, dijo: no, yo no quiero que esos pocos al ser despedidos sufran mucho. Yo prefiero que muchos suframos un poco y no tener que despedir a nadie. Entonces lo que hizo fue pedir 4 semanas de vacaciones sin paga. Las personas dejaban de trabajar 4 semanas, no recibían ningún salario en ese plazo y además los que se quedaban tenían que intensificar sus esfuerzos para suplir esas ausencias. Bien, pero ocurrió algo interesante. Habían personas como, digamos, Juan, que soltero, vivía con sus padres, no tenía cargas familiares, podía soportar no solo 4, sino hasta 5 semanas sin trabajar. Mientras que, digamos, Julián tenía familia, tenía cargas, tenía niños, y 4 semanas eran bastante. Entonces, espontáneamente, Juan se acercaba y le decía: mira, yo sé que tú tienes niños, sé que tienes cargas económicas. Yo, en cambio, mira, yo voy a salir 5 semanas para que tú salgas 3 nada más. De tal manera que entre los dos hacemos ese promedio de 4 semanas que se necesita. Y así fue. La gente espontáneamente comenzó a hacerlo, guiado pues por el espíritu compasivo de Bob Chapman, ¿no? Y se ahorraron el doble, inclusive ahorraron $20 millones. Pero lo que es más importante, se creó un ambiente de solidaridad, un ambiente de confianza, un ambiente de lealtad increíbles, ¿verdad? Y todo a partir de un trabajo compasivo. Entonces, mi comentario final sería que en estos tiempos de grandes demandas emocionales, grandes demandas psicológicas, mentales, necesitamos mostrar compasión. La compasión, que es la acción que va más allá de la empatía. Ser compasivos inclusive con nosotros mismos, con cualquiera. Buscar siempre, en cualquier relación con las personas de nuestro equipo, con las personas que encontremos, preguntarnos: ¿cómo puedo yo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo ser compasivo? Aprendamos a hacerlo, y no solo con el otro, sino con nosotros mismos. Y recordemos, no hay un camino a la compasión. La compasión es el camino mismo. Bien, muchas gracias. Hasta la próxima. Este podcast fue producido por Centrum PUC, Escuela para los Buenos Negocios. Visítanos en nuestra página web centrum.puc.edu.p y búscanos en nuestras redes sociales como Centrum PUC.